Virgo, vamos a mirar las energías de Virgo, si tú eres de signo Virgo, ascendente o si tienes el Sol, si tienes la Luna en Virgo. Virgo tiene una misión en este planeta y la misión que tiene Virgo en este planeta es muy puntual. A partir de hoy, lunes 10 hasta el domingo 16 de noviembre. Bueno, Virgo, muy parecido a Géminis, ¿no? Si Mercurio, que es su planeta regente, está de visita en la casa 4, conjunción con Marte. Virgo es la exactitud del tiempo. Virgo es el otro brazo de Capricornio. Virgo hace de esta terna de tres signos de la terna de tierra, ¿no? Tauro, Virgo y Capricornio. Ahora es desafiante. Mercurio es desafiante para Virgo en la casa 4. eh, Reevaluar, repasar situaciones. Mercurio cuando está retrógrado en Sagitario pone el freno en la mano, es como ese freno de mano en un coche y hay ciertas cosas que se van a estancar o ciertas cosas que no se dan como Virgo quisiera. Virgo siempre está buscando la parte metódica y siempre está buscando la parte de entregar un servicio o hacer algo. Muy positiva la posición de la luna para Virgo en la casa 12, como para que calme un poquitico las emociones y poderle dar sentido a lo que se está viviendo. Creo que el desafío más grande se puede tener en el hogar o el concepto de hogar o lo que tiene que ver de mi hogar. No es fácil tener a Mercurio retrógrado en la casa 4 para un Virgo, porque esto logra alterar un poco la agenda o logra alterar un poco las cosas que se creía que estaban bien puestas en la casa 4. Si hay algo que un Virgo o ascendente Virgo le encanta tener muy claro o muy organizado, pues es su hogar. La mayoría de personas Virgo, ascendentes Virgo, siempre procuran trabajar o rodearse en un ambiente que esté al día, en un ambiente que esté limpio, en un ambiente que esté más detallado y fijarse mucho en eso. Mercurio va a estar alterando junto con Marte, quizás algunas áreas muy cercanas de la casa 4 o también temas que tengan que ver con sus raíces o emocionales. Finalmente en la casa 4 tenemos situaciones del pasado que a veces no las vemos en la cotidianidad. Creo que el reto más grande es abrirse al desorden o abrirse a que la agenda tenga unos, unos tiempos diferentes a los que Virgo tenía, ¿no? A los que Virgo traía. También es una posición astrológica que menciona mucho la capacidad de poder hacer fuerza o hacer nuevos cambios para girar en otro piso, para trabajar en otras áreas de vida. Creo que esta, no solamente por esta semana, sino por lo que queda del 2025, Mercurio invita a nuevas ideas y a nuevos viajes para emprender acerca de la familia o de lo que es el hogar para cada uno de ustedes. Yo no le llamaría algo, yo no le llamaría un mal aspecto, pero sí sorpresivo. Casi siempre Mercurio trae una noticia cuando está retrógrado y la capacidad de darnos cuenta de algo que no estábamos viendo tan rápido. Solo que esto cuando ocurre en Sagitario, pues es demasiado abierto, demasiado expansivo y quizás ahí es donde Virgo va a encontrar o a través de esos mismos procesos encontrar que resolver situaciones con el tiempo muy medido, ¿no? Con el tiempo muy marcado. Saturno ofrece una posición al frente de Virgo en relación al Sol muy marcada también para seguir creciendo en pareja y seguir analizando y consumiendo mucho de la sustancia pisciana. Este año ha sido uno de los signos que ha estado muy movido este 2025, pues han sido dos, donde han ocurrido los eclipses, y esto es Virgo, el que estamos hablando, ascendentes, soles en Virgo, y tal parece que la vida está como llevando este 2025 a cambiar muchos de los escenarios fijos que tenían. ¿Qué es lo que no le gusta a un Virgo o ascendente en Virgo? Que le cambien la agenda. Y creo que la vida les ha cambiado bastante la agenda este año. Entonces creo que también Saturno en esa retrogradación invita a negociar desde otro ángulo, sobre todo en la casa 7, de lo que se pueda hacer o no en la vida. Esto es interesante. Yo creo que es una semana muy de mucho pensamiento, de mucha introspección. No es una semana, no es difícil, pero es fácil en el sentido de que a veces es mejor ir hacia adelante y como que no mirar tanto hacia atrás, digamos. Y aquí con tanto retrógrado así como se encuentra, la invitación también es hacer el viaje hacia adentro, que a veces cuesta trabajo.